Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidas. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a Úrsula de la Sota, una mamá emprendedora peruana, cofundadora de Cuentología, una compañía de audio cuentos para niños que benefician las etapas de crecimiento y desarrollo de los niños. Con Úrsula vamos a conocer más a fondo su compañía y sobre su trayectoria bilingüe y bicultural. Bienvenida, Úrsula. Gracias, Mari, gracias, Erika. Qué gusto tenerte. Tuvimos un poco de contacto antes de grabar este episodio porque nos dio muchísima más curiosidad y queríamos compartir con toda nuestra audiencia de qué se trata Cuentología, pero sobre todo quién es Úrsula y cómo llega a donde está hoy. Contanos un poco a todos, ¿quién es Úrsula? ¿Viene de Perú? ¿Cómo llega a donde está? Contanos un poco tu historia. Buenísimo. A ver, bueno, yo fui, como dicen aquí, born and raised en Lima, Perú, y siempre estuve en publicidad, fui directora creativa de diferentes agencias de publicidad, y como a los 25, más o menos, me ofrecen un trabajo en Ciudad de México en publicidad, y me mudo con quien era entonces mi novio, ahora es mi esposo. Nos vamos juntos a Ciudad de México, los dos todavía sin hijos, todavía no casados, la pasamos genial y trabajé esos 3 años en publicidad, ¿no? Terminan los 3 años y mi esposo me dice, bueno, yo te seguí a México, ahora es mi turno, quiero hacer una maestría, en Estados Unidos y quiero estudiar allá. Y yo le dije, sí, vámonos, y yo fluyo. Y lo aceptaron en Chicago, entonces me mudé ciegamente a Chicago. Nunca había ni siquiera viajado, pero confié. Dije, bueno, vamos a Chicago, yo creo que voy a encontrar un trabajo en una agencia, va a ser súper fácil, ¿no? ¿Qué tanto puede pasar? Y bueno, no. O sea, el tema de papeles y visa y que la H es más complicado de lo que uno piensa al ser latina, bueno, en el caso de algunas latinas. Y finalmente me quedé con una visa como de esposa de estudiante, ¿no? Entonces no podía encontrar el trabajo que quería. Luego llegó pandemia y me quedé sin hacer nada, o sea, sin trabajo y muy perdida. O sea, me sentía muy triste, muy frustrada. Yo creía que solo sabía hacer publicidad, eh, pero dije, bueno, finalmente tengo el tiempo y la energía para hacer lo que me gusta de verdad. Y escarbando un poquito y haciendo un poco de soul searching, reconecté con mi gusto por la escritura, ¿no? Y era pandemia, entonces muchas cosas pasaban y empecé a contar un poco mis anécdotas en pandemia, lo que me pasaba en esos primeros días. Hice mucho journaling, blogging, hice algunos freelance como copywriter y escribí muchísimo, escribí un poco para salvarme en realidad, ¿no? En uno de esos momentos encontré un journal muy viejito que yo había escrito hace 10 años y que decía que mi sueño era, mi trabajo soñado era escribir children's books o children's stories para Pixar. Y lo encontré y dije, ah, bueno, de repente, ahora que estoy escribiendo, finalmente puedo escribir cuentos para niños, pero yo todavía no era mamá, ahora sí soy mamá. Y como buena directora creativa necesitaba pues un brief, ¿no? Entonces dije, no quiero simplemente escribir, quiero escribir sobre algo. Entonces busqué a mis hermanas, nosotros somos 3 mujeres, 3 hermanas, regadas por el mundo, pero bueno, esa es otra historia. Y les dije, ¿qué necesitan? O sea, si yo les quiero escribir un cuento a sus hijos sobre qué les gustaría, qué temas les gustaría tocar con sus hijos, qué les hace falta. Y inmediatamente direccioné la pregunta como que, ¿qué challenge tienen en su parenting journey, ¿no? En su viaje de maternidad, que quisieran resolver? Lo enfoqué de frente como que desde un problema, ¿no? Dame un problema y yo quiero escribir sobre él. Y mis 2 hermanas sacaron sus listas. Y bueno, yo quiero para las pesadillas, para el potty training, para, o sea, cada uno hizo así una lista gigante de requerimientos. Y, y empecé a escribir para ellas. Literalmente escribí para mis sobrinos y lo que a ellas les hacía falta. Luego empezaron como que a correrse la voz mis primas o sus amigas, yo también quiero un cuento. Empezaron muchas necesidades sobre quiero un cuento que explique la pandemia, quiero un cuento que explique el virus, quiero un cuento que explique por qué está teniendo clases online, por qué sus papás están trabajando remoto. Entonces salían como
temas nuevos y temas muy específicos, y ahí fue cuando yo dije, uy, creo que I can make a living from this y hacer un negocio de esto, ¿no? ¿Cómo hago la escritura un business? ¿Cómo hago el trabajo creativo algo escalable? ¿Cómo esto se ve siendo una empresa, ¿no? Y así es como hago un poco de números, un poco de investigación y llevo a la opción de hacer audio, que es una industria preciosa. Bueno, acá están escuchando el podcast, ¿no? Pero hay muchísima, es una tendencia, es una industria que está en mucha tendencia, cada vez hay más contenido, cada vez hay más publicidad invertida ahí, entonces es un mundo que está muy, muy hot ahorita el tema del podcast y siento que hay un montón de oferta para adultos, tal vez no tanto para niños, y las que hay para niños son sobre todo en inglés. Entonces dije, bueno, pues tal vez si lo hago en español, como que encuentro un nicho interesante y así empezó Cuentología. Son audio cuentos, podcast y meditaciones, todo screen free, únicamente audio, que tratan sobre los temas de hoy, ¿no? Los desafíos de ir creciendo. Para niños pequeñitos, entre 3 y 8 años más o menos. Me encanta que te hayas reinventado y que la experiencia de haber trabajado en publicidad pues te ayudara y que siempre hubieses querido que escribir, como esas cosas que a veces encontramos. Yo también, yo siempre quise escribir, pero como que no lo realicé hasta ya después, pero me acuerdo haber tenido un journal también, un diario de poemas. Yo empecé escribiendo poemas de cosas que, en la adolescencia me estaban pasando y ahí escribía un poema. Eh, Así que qué lindo pues, que la vida te trajo a este momento, porque sí, realmente, por eso Erika y yo, hace 4 años, ya empezamos este podcast. En aquel momento había muchos podcasts para papás, pero todos en inglés. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Hay necesidad de esta información en español. O sea, así que me encanta que hayas tenido esa idea y que ahora los padres de hoy te tengan como recurso, porque son temas súper importantes que hay que hablarlos desde que son pequeños, para que ellos pues desarrollen ese lado emocional, esa validez de sus sentimientos y todo eso. Háblanos estabas diciendo de tus hermanas. Me interesa saber, y creo que a Erika también le interesaría, ¿son mayores que tú? ¿Qué edad tienen los niños de ellas? ¿En qué parte del mundo viven? A ver, cuéntanos esa parte porque me encantó. Mi hermana, que es mi mejor amiga y parte de mi equipo, ella vive en Puerto Rico y ella tiene 3 hijas también que son súper unidas. Así que me encantó saber que tenías 3 hermanas. Así que Sí, cuéntame, ¿dónde bueno, están? nosotras somos 3, yo soy la menor, está Fiore, que me lleva 7 años, y Fiore está basada en Buenos Aires. De hecho, ella fue la que casi siempre estuvo en Lima y se ha mudado hace poquitito a Buenos Aires, hace como 4 meses. Y tiene 2 niños, a Martín y a Sofi. Martín tiene 8 y Sofi tiene 5. Y Cuentología empezó hace más o menos 2 años, entonces ellos fueron como nuestra generación experimental. Siempre bromeamos con Fiore como, siguen vivos, siguen todo bien, entonces funciona, el producto funciona. Y luego está Erika, que es la del medio. Fiore es mi co-founder y ella es la CEO. Yo soy como la jefa de producto, ¿no? La directora creativa. Entonces, en realidad ella es como que la además de business side o de números, y yo estoy un poco más en el lado de contenido. Y luego está Erika, que es la del medio, que ella no es parte de Cuentología, pero porque es dentista, ¿no? Muchas personas dicen, pero ¿y la tercera hermana? ¿Por qué como que la...? Y nosotros, es que es dentista, o sea, no le interesaría mucho, ¿no? Pero como somos tan unidas, sí hemos encontrado la manera de integrarla y hemos co-creado con ella algunos cuentos sobre cuando se te cae un diente o Claro. sobre la higiene, ¿no? Nos inventamos una canción para lavarse los dientes que es súper pegajosa, y ella nos dijo, bueno, realmente hay una técnica que nadie la sabe, o sea, tienes que hacer como de abajo para arriba y en los niños decirle que hagan circulitos y increíble, le dije, entonces convertirse en una canción y salió un cuentito es un inventor, ¿no? Que hace cepillos para todo tipo de animales diferentes y después se inventó el cepillo para niños, ¿no? Eh, entonces ella también ha sido un poco parte, ella está ahorita viviendo en Ciudad de México,
y yo que estoy aquí en Chicago, y bueno, nuestros papás, que también con los que somos muy unidos, están en Lima todavía, ¿no? Entonces, por lo menos una vez al año nos reencontramos todos en Lima, donde está como nuestra, o sea, todos salimos grandes, pues, de Lima, entonces siempre nos gusta volver y reconectar con nuestra familia extendida, con nuestros papás, y ahí ya mezclar a todos los niños, porque Erika también tiene 2 hijitas, que son Emilia y Macarena. Emi tiene 6 y Maca tiene 4, y yo ahora soy mamá de Adrián, que tiene 2, cumple ahorita 2. Entonces, que estén juntos es lo más lindo, ¿no? Que estén juntos los cinco primos. Qué lindo esto que cuentan las dos, porque esto de, yo no tengo hermanas, tengo un hermano, pero uno tiene siempre esa imagen de que entre las hermanas y las mujeres, siempre eso que dicen, que se pelean y todo eso, y ustedes son el ejemplo que viene a desterrar todo O sea, eso, más porque, o menos, más o menos, más a o menos. ver, Igual hay trabajar drama, juntas. hay drama. No sé cómo habrá sido en la adolescencia, viviendo todos juntos en una misma casa, que esto es mío, usaste esto, no sé, novios, no voy a preguntar nada de todo eso, no vamos a entrar en ese tema, pero llegado a este punto veo que se encuentra esa armonía y esa conexión, ¿no? Que te prestaron, vamos a decir, entre comillas, a tus sobrinos para experimentar. Sí, sí. Eh, que me imagino que debe haber sido un placer de todas formas y poder conectar, porque vos contabas que esto lo hiciste durante la pandemia, surgió todo esto, también a raíz de tu estatus migratorio, de que no podías trabajar, bueno, cómo las cosas se van como, ¿no? Como Acomodando. diferentes circunstancias y las pudiste transformar, o sea, estos, yo diría, obstáculos, los pudiste transformar como en una trampolín, ¿no? De oportunidad, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pudiste encontrarles la vuelta, como decimos en Argentina, a las cosas y me parece, no sé, me parece muy lindo porque te iba a preguntar justamente sobre cuentología y contaste tu motivación, de dónde surge la idea, y esto tiene que ver con un sueño también, y poder compartirlo en familia, y después poder salir a compartirlo con, bueno, una familia extendida que se transforma, ¿no? Los usuarios se transforman en una familia extendida, me parece fantástico. Entonces, este equipo que contás de mujeres, de apoyo, ¿quiénes más están en un equipo de cuentología? Porque el audio me imagino que lo tiene que hacer un experto, digo yo, no sé, las imágenes, contanos un poco más, cómo Sí, trabaja todo un equipo. sí, a ver, básicamente fuimos Fiore y yo la mayoría del tiempo, pero como bien dices, las cosas se fueron acomodando y fuimos uniendo personas claves, considero yo, para la historia de cuentología, ¿no? O sea, al comienzo era un negocio que se sentía muy chiquitito, muy artesanal, como que algo que hacemos entre hermanas y solamente para Perú, y entonces como que mi prima lo recomienda, y todo era así chiquito, y por ahí alguien nos vio el potencial y dijo, a ver, esperen, sus cuentos son audio, están en una nube, tienen tecnología, ¿por qué no están en una app? ¿Por qué no los venden? Y entonces son escalables, y entonces son una startup. ¿Solo es una qué? O sea, a ver, escríbeme porque y dijo, sí, son una startup y pueden entrar a este proceso de aceleración y esta incubación y este grant y esta cosa del gobierno y esta no sé. Y de pronto es como se te abre un mundo de aceleración y de tecnología y de innovación precioso que nos sacó mucho de la zona de confort, pero nos hizo conocer a mucha gente valiosa que fuimos uniendo en el camino, ¿no? Que nos asesoraban, que nos daban mentorías. Creo que voy a circle back un poquito con lo que decías antes de tus hermanas, ¿no? Yo siento que también algo que nos ha súper unido, a pesar de que siempre nos hemos llevado bien con el tiempo, dramas o no, nos ha unido mucho la maternidad, ¿no? Y cuando yo siempre digo, o sea, it takes a village para criar un hijo, y ese village uno lo extraña, ¿no? Cuando es mamá latina, o sea, en Lima está tus amigas de la escuela, todo el mundo, por lo menos en Lima, todo el mundo se queda ahí, es raro, son poquitos los que salen, ¿no? Entonces, creces ahí, vas a tu club y vas a tu playa y de pronto los mismos amigos de toda la vida, desde que estaban en kinder, son los amigos que crían De hijos tus, ya. contigo, ¿no? Tus Ujú. primos y tus abuelos y tus tíos y todos están ahí y el domingo es lleno de gente y siempre tienes algún consejo o alguna referencia. Y cuando estás acá, las tres hemos tenido que maternar separadas, ¿no? Y separadas de nuestra cuna. Entonces, estar cerca todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo que a mis hermanas les preguntaba, Adrián está mojado, les mandaba una foto y les decía, está mojado, es pitchy, ¿no? O es sudor.
Y, o sea, a ese nivel de preguntas, ¿no? Y las dos, bueno, a ver, está en la espalda, está en la... O sea, todo les preguntaba, todo, todo, todo. Y la estuve muy cerquita. Y creo que eso pasó con Cuentología también, ¿no? Y a eso iba con Circle Back. O sea, cuando Cuentología como que quiso nacer, quiso crecer. Siempre que lo hablábamos con alguien, alguien nos decía, me gusta porque yo también soy mamá, porque yo también soy papá, yo lo vivo, yo necesito tus cuentos. Entonces se creó como una sororidad o una comunidad alrededor de la gente que creía en Cuentología, de qué rico que los padres tengan una caja de herramientas de storytelling, o sea, que puedan decir, te peleaste con un amigo, tengo un cuento para eso, murió la abuelita, tengo un cuento para eso, se te cayó un diente, tengo un cuento para eso, tuviste una pesadilla, tengo un cuento para eso, o sea, que puedan apoyarse en los cuentos para criar, ¿no? Para criar y para conversar y para conectar. Y eso hizo que se quisieran sumar al proyecto de Cuentología de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, gente con la que había trabajado en publicidad que era papá, me decía, I mean, era, por ejemplo, productor de sonido, ¿no? Y me decía, cuenta conmigo. Te cobro nada, no importa, pero creo en el proyecto, ¿no? Entonces, decía, a mí yo creo en el proyecto y entonces te doy mi tiempo y te doy mi know-how y págame solamente para reservar el estudio y entonces así le hicimos y empezamos a pagar como escalonado, ¿no? Mientras que Cuentología crecía, podíamos pagar más y luego en el camino nos cruzamos con quien ahora es nuestro CTO, que es nuestro jefe de Cuentología y también era papá, ¿no? Y dijo, yo quiero trabajar algún día, o sea, quiero renunciar a mi trabajo actual para dedicarme a Cuentología porque creo en esto, porque veo como mi hijo todas las noches me pide un cuento. Entonces, quienes son papás y mamás se atraen al proyecto de Cuentología y quieren sumar, ¿no? Y eso hizo que en el camino se vaya agrandando el equipo y vayamos teniendo gente que sobre todo trabajaba part-time, pero todos son papás o mamás, Me encanta. conectados con ese propósito final y por eso como que they're in, ¿no? Obviamente hay negociaciones que uno puede hacer, ¿no? Les das un porcentaje pequeño de tu empresa a cambio de su tiempo, o les pagas un sueldo como un freelance hasta que termine el proyecto, o lo sumas a cambio de, por ejemplo, ganamos un grant, me acuerdo de WeWork, ¿no? De Women Entrepreneur, no sé qué, y nos daban, WeWork es este coworking space, nos daban un año de WeWork. Y nosotros, pero para 10 personas, y éramos 2 en el equipo. Entonces, con cualquier persona era como, sí, necesito diseños. Bueno, ¿tienes dónde trabajar? Porque te puedo dar un espacio en WeWork. Y tuvimos que trabajar de manera ingeniosa para intercambiar beneficios y hacer que la cosa caminara, ¿no? Hoy, gracias a Dios, ya no somos 2, sino 3 full time en el equipo, que es nuestro equipo de Paolo, que es papá y que es nuestro jefe de tecnología, Fiore, que es la CEO, y yo, que soy la jefa de contenido. Y alrededor está Lore, está Buba, está Samo, son personas que nos ayudan part-time, pero que también son mamás y creen en el propósito, ¿no? Pero somos 5, no somos más. Me Ahí estamos. encanta. Oye, háblanos de los narradores de las historias. ¿Quién decide, yo voy a hacer este, yo voy a hacer aquel, o sea, Por ahora yo, pero poco a poco he ido trabajando con freelance, como te digo, ¿no? Con gente que se va sumando y que me ayuda un poco. Pero en corto, es todo muy ágil, es muy remoto, ¿no? Porque, por ejemplo, Cuentología nació en la pandemia, entonces yo siempre tuve esta visión de que no quería que el audiocuento de Cuentología sea como un audiobook. No quería que sea un narrador leyendo una cosa plana. Yo quería que fuera una experiencia. Dije, ah, si voy a hacer un contenido en audio y voy a competir con las pantallas, tengo que hacer el contenido en audio, o sea, tengo que lograr que los niños se imaginen lo que están escuchando y sea como immersive. Entonces, inmediatamente pensé, desde que visualicé Cuentología al comiencito, en actores y actrices que interpretan a los personajes, ¿no? Entonces, una vez que el cuento estaba listo, decía, ¿quién puede hacer la voz de una ballena? ¿No? Así literalmente pensaba en gente que había conocido en publicidad y esa gente, y el poder del networking, ¿no? Esa gente te presenta a otra gente, y te presenta a otra gente, y te presenta a otra gente. Y fui conociendo como armando una base de datos de voces, literalmente una base de datos de voces, voces agudas, voces graves, voces de hombre, voces de niño, voces de mujer, voces tiernas, voces de mamá, ¿no? Y fui armándola y yo los contacto por WhatsApp, porque así se hizo en la pandemia, ¿no? Era como, hola, necesito una voz de mariposa, quiero que tenga, por ejemplo, esta persona era colombiana, ¿no? Y como son expertos, saben neutralizar la voz. Y algo que promueve Contología son los acentos. Entonces le dije, no neutralices, es una mariposa colombiana. eh, es una mariposa como súper nerviosita, ¿no? Como que viene angustiada. Y ellos se emocionan porque entran en el personaje. Le paso las líneas por WhatsApp
así copy-paste de su parte del diálogo, ¿no? Del guión, y le digo, ¿te puedo pagar tanto? Dale, sí, me hace sentido, te lo paso mañana. Lo graban en su casa y me lo pasan al día siguiente, ¿no? Y yo Wow. recolecto todo, lo mando al estudio, y ya el estudio es un trabajo mucho más profesional de unirme y ordenarme todo, de ponerle la música, que es tan importante para los niños, ¿no? El momento triste, el momento de tensión, el momento de felicidad, el momento de sorpresa, y es música original creada para cada cuento, y luego le ponen los efectos de sonido, ¿no? Cómo el niño puede sentir que nos metemos al mar, que salimos del mar, que estás en un riachuelo navegando, y ya lo hacen precioso, ¿no? Y así es como se llega a la calidad de cuentología, pero recopilar las voces es tal cual así, o sea, me van pasando sus partes y yo las reúno, ¿no? Es divertidísimo, es muy divertido. Me A mí me encanta, entusiasma, Orela. me entusiasma cómo lo contás, con esa pasión que lo contás. eh, me da más curiosidad, y entiendo que a la audiencia también, porque queremos saber un poquito más. Por ejemplo, entonces, es una aplicación que Sí, descargamos, tiene planes de pago, ¿qué incluye eso? ¿Cuántos cuentos accedo? ¿Son en español? ¿Hay bilingües? ¿Son en inglés? Contanos un poco, porque tenemos una buenas. audiencia que está en todo el mundo, y bueno, y esto lo que tiene la tecnología es que hoy pueden acceder a este tipo de recursos desde cualquier parte. Así es. A ver, Cuentología es una aplicación que puedes descargar desde el Google Store o desde el Apple Store, está en cualquier tienda de aplicación. Se encuentra así, escribiendo Cuentología tal cual. Van a ver ahí el loguito de unos headphones celestes. Una vez que te la descargas, vas a poder navegar toda la app, entender de qué va, en dónde están las cosas, incluso vas a tener como pequeños samples del producto, a qué suenan los cuentos, cómo suenan las voces, pero solamente son samples. Si uno elige un plan de suscripción, hay dos opciones: el plan mensual de $5.99 al mes y el plan anual de $59.99 al año, valga la redundancia. Entonces, al elegir cualquiera, se te obsequian 7 días gratis para que asegures tu prueba, ¿no? En 7 días nadie te va a cobrar nada. Escuchas, tu hijo se enganchó, les gustó, lo probaste y automáticamente, o sea, puedes o cancelar, ¿no? Si no te funcionó, y si no cancelas, automáticamente empieza a correr tu primer mes y se te va cobrando en automático al mes, ¿no? La verdad es que la aplicación está muy bien diseñada, es muy friendly, es muy smooth, entonces desde que entren y se registren van a poder llegar al camino correcto. Las voces, todo el contenido hoy es en español. Estamos empezando a traducir, pero la verdad es que nuestro foco ahorita es el mercado hispano en Estados Unidos. Creo que es, yo que ahora soy mamá y lo veo, me parece que estamos como recién empezando con lo mínimo de contenido que podemos tener, pero hay muchísimo más que podríamos tener, ¿no? O sea, me parece que todavía hay muy poquita oferta. Me parece que lo que hay en español es casi siempre o una traducción literal o about como que the farm, the farm animals o los colores, y después algunos títulos ahí originales flotando, ¿no? Pero no hay ni de cerca la oferta que hay en inglés, ¿no? Y siento que sobre todo si queremos mantener el español en casa, además que el audio para mantener el idioma es mucho mejor porque tienen la pronunciación y la dicción y son niños de 3 a 8 años, o sea, recién empiezan a perfeccionar su habla. eh, y sobre todo siento que ayuda por la expresión en español, ¿no? Una cosa es como que saber traducir los colores y los números, y otra cosa es entender cómo alguien se expresa en español y te cuenta un cuento en español y cuáles son las emociones en español y los sentimientos, ¿no? Entonces, creo que es una gran herramienta no solo para los papás que quieren criar hijos socioemocionalmente más seguros, sino sobre todo para nosotros, las mamás latinas acá, que quieren mantener el español en casa y no ser únicamente esa mamá de, no, en esta casa se habla en español, sino realmente ofrecerles recursos que enganche al niño, ¿no? Y que él solito se enganche con la historia y después se dé cuenta de que estaba en español, ¿no? Esto no es para aprender español, es algo para que ellos se entretengan y que it happened to be en español, ¿no? Pero te voy a agregar, te voy a agregar Sí. algo, te voy a interrumpir con algo que esto que vos decías del mercado hispano en Estados Unidos. Yo crié a mis hijos en su pequeña infancia en gran parte en Francia, y si bien era otra época y esto no estaba disponible, me imagino hoy, si me pasase esto hoy, como puede pasarle a mucha gente que está en Europa o en otros países, donde todavía hay menos o habría menos cosas, imagínate lo que esto, el impacto que tiene una aplicación
que efectivamente, por eso decía, la podemos descargar en cualquier lugar del mundo donde todavía hay menos oferta y donde Sí. todavía se escucha mucho menos español también en la calle. Hay menos estímulos en español que los que podemos encontrar en grandes ciudades en Estados Unidos o en Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Ni que hablar de España también. Pero para quienes vivimos y criamos, y mucha de nuestra audiencia le sucede, creo que es una herramienta increíble porque me los imagino escuchándolos en el auto, en un trayecto, en casa, a la noche, en la comida, ¿no? O sea, me parece que es un acompañamiento, esto que comentás, de la expresión, del ritmo con los que hablamos los latinos, ¿no? Como hay un montón de cosas en medio que nos pueden ser de gran compañía, de gran ayuda. Sí, y además, bueno, yo siempre me emociono, ¿no? Ustedes ya córtenme, pero además el tema del screen free, ¿no? O sea, ayer hablaba con un usuario y me decía que no te imaginas lo agradecidos que estamos porque tú como mamá quieres, sí, ojalá mi hijo vea menos pantallas, sí, pero no te da la vida, o sea, como que estás ocupada haciendo mil cosas y te salva la pantalla y tienes como esta culpita que te persigue siempre diciendo, ay, me encantaría que tenga menos pantallas, pero what's the alternative? O sea, me decía como que no me va a aceptar jugar por mucho rato ahí solito en su cuarto, ¿no? ¿Qué le puedo dar que lo enganche, que no sea una pantalla? Y cada uno de nuestros cuentos dura 7, 10 minutos, ¿no? O sea, si armas un playlist, te pueden quedar un buen rato sin pantallas. Y me dijo, para mí fue ah, esa tranquilidad de una alternativa, gracias. O sea, el poder del audio de sacarnos de las pantallas y vemos cómo mamás nos cuentan, obviamente nunca vamos a compartir con las pantallas, pero las pantallas nos salvan a todos y hay contenido precioso también, ¿no? Pero sí me dicen, reemplacé por momentitos, y eso ya es un montón, ¿no? O sea, ya en la comida ya no escuchamos, mientras almorzamos ya no vemos pantallas, escuchamos cuentos. ¿No? Entonces ya ese es un super win, irlo reemplazando por momentitos, ¿no? Pero sí, como dices, Erika, en Europa o en general, papás que quieren mantener el español, de origen latino, de origen hispano, o en general quieren reforzar el español, el entretenimiento que encima tiene este valor emocional y es audio en español es buenísimo donde quiera que estemos, ¿no? Y es lindo ver nosotros que tenemos la data y vemos quién entra a la app y de dónde vienen. Es riquísimo ver banderitas, ¿no? Vemos muchas banderitas de Alemania, ayer vimos unas banderitas de Hong Kong, entonces es lindo ver que ya como que hay un word of mouth ahí going on y que gente literalmente de todas partes del mundo nos está escuchando, ¿no? Eso es lindo. Eso era lo que te iba a preguntar. Primero que nada te iba a decir algo, el comentario. A mí lo que más me gusta de todo el concepto es el que el niño puede usar su imaginación sin estar viendo algo en pantalla. O sea, están ahí usando la imaginación que es tan parte del juego. Entonces, me encanta esa parte. Y te iba a preguntar eso de los usuarios. ¿Son todos latinos? Porque sabemos, bueno, creo que lo has podido, en tu investigación, has podido darte cuenta que hoy día hay una comunidad bastante grande de papás que no son nativos que están criando bilingües. Entonces, esto también es un recurso para ellos. Entonces, me daba curiosidad si tienes la data de usuarios que son no nativos versus los usuarios nativos, para que nos cuentes. Sí, nos pasó que empezaron a llegar orgánicamente a la plataforma. Pusimos por ahí unas preguntas de, ¿cuál es el idioma predominante en casa? ¿No? Y habían unos que decían inglés y decíamos, ¿quiénes son estas personas que están, como siempre tienes que obsesionarte con el usuario, ¿no? Eso es algo que hemos aprendido y todo el tiempo hablamos con ellos y les pedimos que nos den el feedback más honesto y de ahí es como sacas realmente, porque al final tú en una pantalla puedes ver números, ¿no? Pero realmente es como que les digo, pero casi que tienen puesto mientras escuchan cuentología, ¿no? Cuéntame, o sea, quiero absorberlos a todos para entender qué funciona y qué no, ¿no? Y haciendo doble clic en estos usuarios que marcaban como nivel, como idioma no predominante el español, me decían, es que a mí me interesa, o sea, hoy el español se ha vuelto un superpoder, ¿no? Antes era como algo a lo que la gente todavía estaba un poco temerosa o avergonzada o como que me van a poner algún tipo de estigma. Y hoy es algo que ya los papás de esta generación saben que es que te abre muchísimas más puertas a ser bilingües y que el español se habla en una cantidad inmensa en el mundo
mandarín también eligen varios, francés algunos otros, pero español muchísimos padres americanos. Entonces, al notar que lo elegían y que querían y que veían el valor de aprender español como una segunda lengua, empezamos a cambiar, por ejemplo, pusimos toda la app en inglés, no el contenido, pero toda la explicación de los materiales en inglés. Entonces, bienvenidos, de qué nos tratamos, cuáles son nuestros temas. Cada uno de nuestros cuentos, por ejemplo, no solamente es el audiocuento, sino que tiene complementos. Tiene, por ejemplo, una guía para padres. Si el cuento se trata sobre anger management o controlar la ira, el cuento es una historia sobre eso, pero luego hay una guía para padres de, te recomendamos hacerle esta pregunta, tocar el tema de esta manera, a qué edad se empieza a dar como que los ataques de ira, cómo lo puedes enseñar a manejar. Luego, además de la guía para padres, hay un dibujo para imprimir y colorear, entonces los niños colorean mientras se escuchan, y hay además una actividad y un juego para hacer en casa, ¿no? Agarren papelitos, cada uno va a escribir una frase de tal cosa y hacer como una actividad, y todo para seguir reforzando el tema de la ira, ¿no? Entonces, tradujimos todo. Lo único que no tradujimos es el cuento per se, ¿no? La herramienta per se, pero esa guía para padres, esa actividad para hacer en casa, todo ya lo encuentras en inglés o en español según lo que tú elijas, ¿no? Entonces, creo que esa es parte del startup way of doing, que es cómo me entero de algo y lo itero inmediatamente en mi producto, y así el producto es como una constante mejora según el input que voy recibiendo, ¿no? Entonces te mueves rápido, usas la tecnología a tu favor y es muy divertido, ¿no? El proceso de ir mejorando, pero así es como respondimos ante esa necesidad. No son la mayoría de los padres, pero sí están llegando orgánicamente papás americanos que quieren tener el español como segunda lengua. Eso es fantástico, la verdad, porque esto de generar este interés por los idiomas, y bueno, los idiomas son un reflejo también de la cultura, y te iba a preguntar un poco este tema, ¿no? Porque contaste un poco cómo llegaste, contaste un poco sobre tus habilidades y tu corazón emprendedor, porque fueron la motivación y tus conocimientos, ¿no? Entonces, Úrsula, mamá, en casa, cómo cría bilingüe, cómo incluye el aspecto cultural quizás peruano, americano, el tema de los idiomas, ¿no? Y cuál es el reto en esto, cómo lo ves como mamá. Eh, Creo que no es fácil, ¿no? En el proceso de cuentología empecé a aprender mucho sobre el bilingüismo y la maternidad o la crianza bilingüe, ¿no? Que es toda una ciencia. Empecé a seguir muchas cuentas, ¿no? A seguirlas ustedes, así las conocí a ustedes. Era como, quiero pick your brain porque me interesa aprender este tema. Me crucé con Rebeca Inberg, que ella es de Billy Kids, y su contenido me parece espectacular, es muy Sí, profesional, es muy buena con todo lo que cuenta. Entonces, de verdad que lo primero que diría es aprender, ¿no? O sea, que nosotros las mamás que tenemos que criar bilingües, es tan fácil como empezar a seguir ciertas cuentas y consumir ese tipo de contenido porque de verdad que te da muchas ideas, ¿no? Yo en casa, mi esposo y yo somos los dos peruanos, o sea, se habla 100, si no es 150% español. Lo dudé al comienzo y me acuerdo que, no sé si fue Rebeca o alguien que me tiró este tip y se me quedó grabado y fue como, la lengua en donde él viva, o sea, en este caso el inglés, la va a aprender por default, o sea, en el daycare, en el preschool, la va a aprender. Tú Es lo que siempre le preocúpate, digo a los padres, sí. sí, sí. preocúpate tú por la lengua, por tu lengua, por la que tú quieres mantener en casa y no, como decimos en Perú, no tires la toalla. O sea, Ujú. dale, que dale, que dale, que dale. Entonces, es más fácil para nosotros porque los dos hablamos español, mi esposo y yo. Entonces, Adri, incluso cuando no le estamos hablando, él nos escucha a mí y a mi esposo hablar español. Entonces, la verdad es que él está bien inmerso en el español, pero sí es cansado, o sea, sí es un esfuerzo constante el conseguirle cuentos en español. Mi mamá viene y, ¿qué te llevo, no? Los peruanos normalmente diríamos, ah, una salsa a la huancaína, una... Y le digo, libros, 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 libros. O sea, y a la gente me odia porque les lleno de peso la maleta, pero les digo, quiero libros en español y lamentablemente son la minoría todavía lo que tiene Adri, pero cuando, por ejemplo, nos toca leerle cuentos que están en inglés, se los leo en inglés y le repito lo mismo en español, ¿no? O sea, si la línea está diciendo como que, y el perro toma, and the dog drink some water, y yo digo como esa frase y después digo, el perro toma un poco de agua. O sea, es como si le diera el cuento dos veces,
pero repito todas las frases en inglés, las vuelvo a decir en español, ¿no? Y creo que lo que a mí me ha funcionado con Adri, bueno, todavía es chiquitito, recién está empezando a hablar y es demasiado gracioso cómo mezcla los idiomas, y más, mo, y hace así, todo se le hace un enredo. Lo que yo trato de hacer, no sé si bien o mal, es no corregirlo cuando él se exprese en inglés o en español, o sea, lo dejo ser, simplemente yo sigo hablando el español. Y lo otro que hago es tratar de jugar mucho, ¿no? Yo creo que en general el play en los papás tienen, o sea, en la crianza tiene muchísimo más poder del que nos damos cuenta para todo, para explicar cosas, para que coman verduras, para que hablen español, para que todo, ¿no? Creo que a los papás nos toca tratar de ser un poco silly a veces y reconectar con ese niño interior, porque, no sé, es lo que es como que siento que lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me va bien con Adri, el español se lo trato de poner mucho o ampliar su vocabulario usando mucho juego. eh, y creo que sí, eso, ¿no? Como para no caer en esta mamá ogro que está todo el día detrás. Pero dilo en español, porque No, siento eso que no lo funciona. repele. Claro, lo va a repeler más de que otra cosa. Sí. ¿Qué mensaje tienes para las madres expatriadas como tú que deciden emprender en otro país? ¿Cuál ha sido el mayor reto para ustedes? ¿Sabes qué? Te podrían nombrar como muchos retos obvios. Legal, poner nuestra empresa, pero honestamente eso se resuelve. Creo que el reto más grande ha sido trust, o sea, confiar, confidence y confiar en que tú puedes, ¿no? Es muy incómodo emprender en un país que no es el tuyo, es muy incómodo emprender en otro idioma. Ayer justo hice un reel que tuvo mucho éxito porque siento que resuena eso de cómo soy yo cuando me piden hacer network en inglés, ¿no? O sea, no es mi lengua nativa y me empiezo a enredar porque me da vergüenza y estoy tratando de vender algo y estoy tratando de fundraise y quiero causar una impresión, pero entonces me trago peor siento que tenemos un layer adicional, ¿no? O sea, ya emprender es difícil, emprender en un país que no es el tuyo tiene una carga extra y si había que trabajar, nos toca trabajar el doble, ¿no? Em, entonces es difícil, pero creo que toca jalar como a todas las mamás que veas ahí, hacer mucha comunidad, apenas veas otra, y no solo mujer latina emprendedora, mujer mamá latina emprendedora, que ya es como un layer más, si la ves, tómala, váyanse por un café, qué te ha funcionado a ti, qué me ha funcionado a mí, qué contacto tienes, o sea, el poder de la comunidad y el poder del network es infinito. Yo puedo, gracias a Dios, pensar en nombres de mujeres latinas que han emprendido acá antes que yo y que me han dado el consejo que necesitaba, los oídos que necesitaba, el soporte que necesitaba, porque sí es un camino difícil. Ahora es un camino muy cool. Siento que también ahora incluso nos juega un poquito a favor que no tengas el inglés perfecto, ¿no? Como te abre puertas, te abre la puerta del grant para mujeres latinas, del grant para underrepresented founders, del grant para... Entonces, tienes una misión que empujar y por eso quienes crean en tu misión te van a dar el dinero, te van a dar la beca, te van a dar la mentoría, si tú crees en ese propósito, ¿no? Entonces, te da un edge también, siento, de cierta forma, y decir, yo soy latina y me la creo y voy a abrir camino y le voy a abrir camino a todas las latinas emprendedoras de atrás, creo que es importante, ¿no? En resumen, la comunidad, give first siempre, como que en qué, o sea, apenas veas a alguien en qué te puedo ayudar, en qué parte estás de tu journey, qué contacto te puedo ofrecer, cómo te ayudo para que sigas. Y confiar, ¿no? Confiar en nosotras mismas. O sea, bueno, yo ahorita lo digo muy confiada, ¿no? En la mañana ya tuve un breakdown, pero la cosa es que... Pero nos pasa a todas, nena. Pero sí, eso iba a decir, pero creo que es el camino, o sea, lo que contabas, el camino no es que necesariamente es fácil para emprender, tiene sus retos, tiene sus obstáculos, hay que darse el tiempo, es un tema de prueba y error con muchas cosas, pero esto que decís de la comunidad y de sostenerse y de acompañarse lo hace más fácil, ¿no? Y creo que es un gran mensaje para quienes están en casa tratando de pensar un montón de ideas en general, ¿no? De sentirse acompañado hace todas las cosas más fácil. Así que
para sentirnos como más... lo hicieron también ustedes conmigo, ¿no? O sea, les escribí out of nowhere y era una desconocida y fue como, hola, soy Latina Emprendedora, solo quiero pick your brain, y ambas me dieron el espacio, y ambas me dieron el tiempo, y ambas me dieron el consejo, y como que te facilita las cosas, ¿no? Y una se siente acompañada, entonces eso es clave, creo. Y es un placer, porque como bien decías, uno en algún momento también recibió, y en el dar y el recibir todos nos nutrimos un montón. Contanos dónde te puede encontrar nuestra audiencia y dónde puede encontrar la Cuentología, sobre todo. Perfecto. Cuentología es, como dije antes, una app que se pueden descargar inmediatamente, pero si tienen un poquito más de curiosidad pueden entrar a www.cuentología.com y leer sobre el equipo, sobre los tipos de temas que tocamos con nuestras historias, conocer en general un poquito más de nosotros. Y si quieren simplemente chismear, el Instagram siempre es también una gran ventana de lo que es Cuentología. Sobre todo me van a ver a mí tratando de contar qué es Cuentología, pero bueno, hay también información ahí. Ahí están también los links que van a necesitar y nos encuentran en Instagram como @cuentología y un guión bajo al final. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio. Buenísimo, gracias. Bueno, Úrsula, gracias por acompañarnos y compartir con nosotras y nuestra audiencia sobre tu compañía. Realmente es un tremendo recurso para las familias, así que no olviden buscarla por todos sus redes y tienes un sitio web, ¿no? ¿Ustedes también tienen un sitio web? Sí. Ok. Gracias a todos por sintonizar y hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima. Bye. Adiós. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.